Hola muchachos, escuchamos ahí, para entrar un poco de alegría. Chicos, hay unas letritas ahí, una canción de repente que se está convirtiendo en símbolo en estas épocas que nos está tocando pasar. Unos segunditos siempre para poder un poco alegrarnos, para poder un poco de repente distraernos. La música también pues es algo que de repente puede quitarnos ese estrés al cual estamos siendo sometidos por un virus que ha puesto en gran preocupación no solamente al Perú, sino pues a gran parte del mundo, o por no decir a todo el mundo. Pero bueno, aquí estamos nosotros todavía firmes, porque el compromiso que tiene el colegio privado Kramer con la educación pues es sólido, es firme, y nosotros no podemos detenernos. Recuerda, la educación no puede parar. Mi nombre es Pablo Arias, tenemos nosotros el curso en el día de hoy, dentro del curso de Historia, propiamente de Historia del Perú, lo que es el capítulo de Invasión América. Mira, si tú ves por aquí yo tengo un letrerito, mira, que dice primera parte. Justamente porque este tema es amplio. Es lo que de repente a ti en primaria te contaron con el nombre del descubrimiento de América. ¿Te acuerdas de ese tema? Entonces ya sabes de quién vamos a hablar. Ya sabes de quién vamos a conversar. Ahora, ese término descubrimiento de América no es un término equívoco, no es un término erróneo. A partir del año 1992, cuando se cumplieron 500 años de la llegada de Colón a América, lo que se llamaba descubrimiento de América, se dieron una serie de conversatorios, se dieron una serie pues de, digamos, nuevas ideas de no llamarle descubrimiento. Porque realmente Colón no llega, ni siquiera, él incluso muere sin saber que había llegado a un nuevo continente. Por eso es que los americanos, digamos, los ideólogos, los historiadores, los entendidos en el curso empezaron a hablar del término invasión. La invasión a América. Muchachos, esto es propiamente como digo parte del curso de Historia del Perú. Algunos también lo ven dentro del curso de Historia Universal, no tendría ningún inconveniente, nada de malo, por eso hemos puesto por aquí simplemente Historia. Repitiendo, tu amigo el profesor Pablo Arias. Vamos a darte pues un tema bastante interesante. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del tema Tigrecito fundamentalmente es el reconocimiento de las actividades que se presentaron, de los hechos que se presentaron para que se dé esta migración europea en el mal llamado descubrimiento de América, ¿no? En la llegada del hombre europeo a América. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas? ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? ¿Cuáles fueron las consecuencias incluso religiosas? Ya que es bien sabido pues que llega una religión que es la que impera en gran parte de América y que impera en gran parte del mundo, ¿no? La religión católica. Pero bueno, vamos a comenzar, señores. Capítulo entonces, Invasión a América. Mira, quiero que veas aquí en la pizarra, espero que esté claro, espero que puedas observar, quiero que veas 4 puntos principales. ¿Cuáles son esos puntos, tigrecito? Mira. Primero quiero que veas antecedentes. Vamos a hablar de antecedentes. Quiero que esté clarito antecedentes para ti y luego lo dejamos a un costadito y hablamos de qué. Luego vamos a hablar de precursores. Quiero que esté clarito aquí precursores para ti. Quiero que quede aquí sencillo para ti. Y luego, después, vamos a hablar de la causa estructural. Vamos a hablar de la toma de Constantinopla. Quiero que quede claro para ti. Para luego, finalmente, hablar del personaje en cuestión que es Cristóbal Colón. Vamos con el primer punto. ¿Qué cosa dice? Antecedente. Mira, dice los viajes de Marco Polo. Por acá dice Il Milione. Por acá dice India, Japón, China. Una flechita. Y dice Oriente. ¿Qué cosa significa lo que hemos puesto en la pizarra? Tigrecito, Marco Polo es un navegante. Digamos, en unos términos actuales, en una persona que navegaba, pero que gustaba de la investigación y que luego termina siendo un comerciante, mercader, incluso bastante importante. Marco Polo en el siglo XIV hace unos viajes hacia, mira lo que dice, hacia el Oriente. ¿A dónde llegó? Llegó a la India, llegó a Japón, llegó a la China. Marco Polo entonces, mira, llega a la India, llega al Japón, llega a la China. Viaja al Oriente. Inmediatamente tú preguntas, pero Tigre, ¿al Oriente de dónde? ¿Al Oriente de qué? Al Oriente de Europa.
Muchachos, Europa era el mundo. Recuerda cuando viste humanismo, renacimiento, por ejemplo. El humanismo buscaba elevar el nivel intelectual del hombre europeo, porque Europa era el mundo. África, que se conocía, era la tierra de los esclavos. América recién se había conocido cuando aparece el humanismo, cuando aparece el renacimiento, cuando aparece toda esta corriente intelectual, y era llamado el nuevo mundo. Por eso es que Europa se le llama el viejo mundo, el viejo continente. Asia, no, o sea, se sabía que era Asia, pero no se le llamaba Asia exactamente, a pesar de que ese es su nombre. ¿Sabes cómo se le llamaba? El oriente de Europa. Y Europa se llamaba el occidente, ¿no? Las tierras occidentales. Asia era el oriente de Europa. Oceanía estaba por tener el descubrimiento ya con la navegación de grandes imperios. Bueno, ese es otro tema. Entonces, mira, tigrecito, bajo esta coyuntura vamos a tener que Marco Polo llega al oriente de Europa. Llega a la India, Japón, China. ¿Y cuál es el detalle ahí? Que trae mucha mercancía, vamos a llamarlo así. Y esto gustó muchísimo en el europeo. El europeo tuvo curiosidad entonces por estas cosas, esta mercancía, estos elementos que venían desde Asia, desde Japón, desde la China y la India, y empieza una relación comercial. Marco Polo tiene un libro que se llama El Millón, el libro del millón de maravillas. Es lo que escribe Marco Polo en sus viajes que realizó al Oriente. Tigre, empieza entonces un desarrollo comercial, una relación comercial entre Europa y Oriente. Empieza una relación comercial entre Europa y Oriente. Te digo un datito final de esta primera parte. ¿Cuál es el datito final de esta primera parte? El datito, tigrecito, es que Europa en el siglo XV dependía económicamente hablando del comercio con Oriente, casi en un 80-90%. Tigre, palabras más fáciles, el bolsillo del hombre europeo depende del comercio con Oriente. Todo el sistema económico de Europa depende del comercio con Oriente. Esa es la primera idea que quiero tengas ahí, ¿ok? Vamos ahí a memorizarlo. Entonces, ¿cuál es la primera idea que quiere el tigre para ti? Lo que queremos es que aprendas, que recuerdes, que lo tengas clarito, que la economía de Europa depende del comercio con Oriente. La economía de Europa depende del comercio con Oriente, ¿ok? No te olvides. Avanzamos, ven, ¿no? Acompáñame por aquí. Dice aquí, mira, precursores. Por acá dice los normandos o vikingos. Tigre vikingo, de repente has visto la serie ahí en la televisión, en Netflix, interesantísimo. Aquí no lo he visto, bastante interesante, ¿eh? Pero ¿quiénes eran los vikingos? Los vikingos, los normandos, hombres del norte, los vikingos de la zona norte europea, eran pueblos de carácter militar, bastante interesantes, bastante peculiares. Eran conquistadores, eran guerreros, eran militares. Colonizaron muy poco. O sea, a pesar de que tuvieron gran dominio, grandes conquistas, no echaron raíces, digamos, colonizaron muy poco. Gustaban más de una celebración, por ejemplo, post-victoria, de repente un poco de destrucción, tal vez post-victoria. Esa era la figura que animaba, que emocionaba a los vikingos. Hay mucho más sobre los vikingos, muchos se preguntan, ¿y por qué los vikingos no fueron los que tomaron Constantinopla? Con el poder que tenían, con el arraigo militar bélico que tenían. Ese también es un tema muy interesante que lo vamos a tocar de todas maneras cuando veamos el mundo en la Edad Media. Pero bueno, continuamos. Mira, tigrecito. Volviendo por aquí, entonces, los normandos o vikingos en el siglo XI van a ser los primeros europeos que llegaron a América. Tú dirás, pero ¿cómo? O sea, Colón no es el primero que llegó a América. No. Cuando Colón llega, ese 12 de octubre de 1492, América ya tenía muchísimos, miles de años de población ya. O sea, Colón no descubre nada. Colón llega y, como te digo, muere sin saber que había llegado a América. Ahora, los vikingos tampoco descubren América. Pero tigre, si acabas de decir que en el siglo XI son los primeros europeos que llegaron a América. Sí, los primeros europeos. Los primeros que llegan a América, que pueblan el continente, son los asiáticos. ¿Te acuerdas la teoría asiática sobre el origen del hombre americano? Ese que pasa por el estrecho de Bering, ese que pasa por la zona de Beringia, de la raza paleo-mongoloide, viniendo de Mongolia, de Siberia, atravesando el estrecho y poblando América por la zona de Alaska, poblando de norte a sur. Técnicamente esas bandas, esas hordas, son los primeros que llegan a América, serían los descubridores de América.
Pero bueno, por la extensión de la palabra y por la consecuencia que tuvo la llegada colombina, se les indica a él como el descubridor de América. Pero mira, antes que Colón incluso, habían llegado los vikingos. Tigre, vamos a destacar aquí a 3 personajes. Mira, tengo a Borg, tengo a Eric el Rojo, tengo a Leif Erikson. Eran expedicionarios, líderes militares. Mira hacia dónde llegaron. Por ejemplo, llegan a la zona de Groenlandia. Tigre, Groenlandia es actualmente el noreste de América del Norte. Groenlandia hoy políticamente pertenece a Dinamarca, geográficamente está en América. Llegaron a Marklandia. Marklandia es el actual territorio de Canadá. Mira dónde más llegaron. Llegaron a Vinlandia, las tierras de las viñas. Vinlandia actualmente es el territorio que tú conoces como los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces mira, segundo dato a recordar. Los normandos o vikingos son los primeros europeos que llegan a América. Entonces, ¿cuáles son mis 2 datos? ¿Cuáles son los 2 datos que tú tienes que recordar? Primero, los viajes de Marco Polo ocasionan que la economía de Europa dependa del comercio con Oriente, porque Marco Polo da a conocer muchas especias, muchos productos a los europeos viniendo de Oriente. Esto despierta el interés de los europeos, empieza una relación comercial y en el siglo XV la economía europea depende del comercio con Oriente. Segundo dato que debes recordar, que los primeros que llegaron no fueron los españoles, no fueron los portugueses, no fueron los ingleses, sino fueron los vikingos. En el siglo XI, llegando pues a la zona de América del Norte. Ahora, causa estructural. La causa estructural es la toma de Constantinopla. Tigrecito, este es, y creo que ya alguna vez te lo mencioné, pero ahora te lo repito. La toma de Constantinopla es tal vez uno de los 5 o 4 o 6 hechos más importantes que tiene la historia del mundo. Tigre, así como la agricultura, la revolución neolítica trastocó el modo de vida del hombre, la revolución industrial que cambia el modo de vida del hombre, la revolución en Francia que cambia la vida de Francia y de Europa, vamos a tener nosotros que la toma de Constantinopla marca un momento clave porque esto cambia la historia del mundo. Tú dirás, profe, ¿qué tiene que ver Constantinopla? Porque si usted dice el mundo, pues también cambia la historia del Perú. Tigrecito, esto también cambia la historia del Perú. Tú empiezas a pensar, no, Tigre, usted está loco. ¿Cómo va a cambiar eso la historia del Perú? Son turcos, romanos, Europa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con el Perú? Te voy a contar. El 29 de mayo de 1453, Mahomet II, también denominado Mohamed II, va a tomar Constantinopla. ¿Qué es Constantinopla? Constantinopla era el lugar obligado de paso para que Europa comercie con Oriente. Tigrecito, mira, imagínate que esta partecita es Europa. Esta partecita es Constantinopla. Y esta partecita es el Oriente. Entonces tú, de Europa, si quieres llegar a Oriente, tienes que pasar por Constantinopla. Si tú de Europa quieres llegar a Oriente, tienes que pasar por Constantinopla. Paso obligado. El Imperio Romano de Oriente. Bizancio. El Imperio Bizantino. O simplemente, como te digo, Constantinopla. Entonces, cuando los turcos, liderados por Mohamed II, ese 29 de mayo de 1453 toman Constantinopla, ellos derrotaron al que sería el último emperador bizantino, llamado Constantino XI. Entonces los turcos, vamos a ponerlo por aquí, los turcos toman Constantinopla. Europa ya no puede llegar a Oriente porque aquí están los turcos. Entonces adivina quiénes empiezan a sentirse poderosos y adivina quiénes son los que van a monopolizar, para llamarlo así, el comercio con Oriente. ¿Quiénes? Los europeos ya no, porque no llegan. Adivina quiénes. Van a ser los turcos. Entonces los turcos van a tener poder, tienen protagonismo. Todo el comercio que venía de Oriente tenía que pasar por los turcos y los turcos empiezan a elevar su poder económico. Los turcos empiezan a ver su poder, a elevar su poder económico. Entonces la toma de Constantinopla, cuando fue tomada por los turcos, ¿qué consecuencia tiene?
tiene la siguiente consecuencia, que Europa presenta la necesidad de buscar nuevas rutas para el comercio con Oriente. Repito, como los turcos han tomado Constantinopla, el mundo europeo que ya no puede pasar por aquí, el mundo europeo necesita buscar nuevas rutas para el comercio con Oriente. Esa es la figura, esa es la importancia. Entonces, cuando se presenta la necesidad de buscar estas nuevas rutas para el comercio con Oriente, es donde aparece un personaje de nombre Cristóbal de apellido Colón. Y este personaje de nombre Cristóbal de apellido Colón es el que, buscando nuevas rutas para el comercio con Oriente, sin querer llega a ¿dónde? Vamos, llega a ¿dónde? A América, exacto. Sin querer llega a América. Mira, ahora un datito que nos estamos pasando por aquí. Actualmente Constantinopla se llama Estambul. O sea, lo que era el Imperio Romano de Oriente, actualmente se llama Estambul. Ya no se llama Constantinopla, se llama Estambul y pertenece a Turquía. Señores, vamos a hablar ahora de Colón. Vamos a hablar del plan de Colón, pero eso va a ser en el video inmediato que en este momento vamos a realizar con mucho cariño para ti. ¿Ok? No te lo pierdas entonces. Viene la figura colombina y todos los previos a los viajes de Colón. No te lo pierdas, búscalo de inmediato. Inmediatamente ahí descargue el video, visualice el video porque nosotros continuamos aquí en la invasión a América para el colegio privado Kramer. Recuerda, Kramer es Kramer. Nos vemos en un ratito. En casi nada nos vemos en el segundo video.